Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy os voy a hablar del Poco F3 y en este caso no os voy a hablar de sus cámaras, no voy a hablar del dispositivo como tal, sino que vamos a hacer un vídeo sobre su Gcam. Suele ser habitual que antes de hacer los análisis de cámaras pues os cuente un poquito de la Gcam, de los dispositivos que tienen una Gcam que puede ser interesante por alguna de sus funciones. En este caso el análisis de cámaras vendrá dentro de un par de días más o menos, a ver cuándo tengo tiempo para hacerlo, y hoy os voy a hablar de dos modelos de Gcam. El primero es un modelo específico para este Poco F3, funciona bastante bien, tiene prácticamente todo lo que necesitamos, mejora mucho el rendimiento de la cámara, está bastante bien en líneas generales. Y el segundo sí que es cierto que quizás funciona un poco peor, sí que no tiene todas las funciones, pero creo que también en algunas cosas de rendimiento es un poco mejor. Aquí tenéis que buscar vosotros cuál preferís. Yo os recomiendo sobre el cual os voy a hablar más, porque sí que es cierto que no a lo mejor en alguna cosa me gusta más cómo interpreta los colores el otro, en las situaciones extremas creo que funciona mejor. Sí que es cierto que este está mucho mejor implementado, las funciones van más acordes al Poco F3, es una adaptación específica para este dispositivo, mientras que el otro no deja de ser simplemente una adaptación para dispositivos de Xiaomi /Poco y que en este caso pues funciona bien con este terminal. Es MGC by BSG, una que hemos visto en muchísimas, así que sin enrollarme más, el primero sobre el cual os voy a hablar es este que tenéis aquí, es MSG by BSG, es una Gcam que hemos visto en muchísimos análisis y sobre todo muchísimos análisis tanto de Samsung como de Poco. Así que bueno, sin mucho más, vamos a ver un poquito ya lo que es la propia interfaz del dispositivo. Aquí veis, como siempre, la Gcam en este caso no aporta nada diferente a lo que pueden aportar otras, es una versión nueva sobre la última Gcam, sobre la 8, con lo cual tenemos una interfaz quizás para mí un poco más limpia, un poco más fácil para muchos usuarios. En este caso tenemos bien optimizado ya y bien configurado el gran angular, que es algo que siempre pasa y que siempre tenemos que configurar, un paso menos que hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer es ir a los ajustes, bien le podemos dar a la flecha, bien podemos dar hacia abajo e ir a la tuerca dentada. En este caso aquí tenemos muchísimas funciones. Primero empezamos por las configuraciones, puedes cargar XML, yo os voy a dejar un enlace donde podéis descargar algunas cosas. Yo no suelo trabajar con XML, pero si vosotros queréis, esos enlaces pueden estar bien. Tenemos las librerías por defecto, exactamente lo mismo. Tenemos los módulos, aquí nos explica cuáles son las cámaras. En este caso tenemos la cámara 0, que es la cámara principal, tenemos la cámara 1, que es la cámara delantera, tenemos la cámara 2, que es el gran angular, y tenemos la cámara 3, que es ese telemacro, que tiene un poquito de aumento, como veis ahí, 1.9. En este caso yo la he desactivado, pero bueno, la podemos activar si queremos, así que la vamos a volver a activar para que vosotros la veáis tal cual como sale a la hora de hacer las fotos. Yo la tenía desactivada porque sí que es cierto que muchas veces tienes esa intención de darle a ese 1.9 para hacer zoom, y es el telemacro, que es un objetivo que solo se utiliza para unas situaciones concretas. Pero bueno, que sepáis que después os explicaré un poco más. Y después pues ya un poco lo que serán los ajustes. Dentro de global podemos escoger diferentes cosas, cuál es la marca de nuestro smartphone, la interfaz que queremos. Yo esto lo dejaría prácticamente todo así. La compresión JPG le dejaría al 100%, podemos escoger compresión DNG, que son los RAW. Aquí en este caso pues también lo podríamos a lo mejor hacer, si queremos hacer un RAW puntualmente la calidad que perdemos es mínima y sí que es cierto que ocupa menos. Podemos activar alguna serie de cosas como el Auto Night Sight, que es el modo nocturno automático. En algunos casos pues puede estar bien para que tú no te preocupes en ir a cambiar al modo noche. Yo personalmente no lo tengo activado para poder hacer fotografías normales y fotografías con el modo noche, pero puede ser algo que está bien, que ya muchos fabricantes prácticamente implementan en su día a día. Por ejemplo, Xiaomi ya lo hace, Samsung también lo hace. Esto ya es un poco a vuestro gusto. Y después pues ya vamos al apartado general, donde vosotros podéis escoger ubicación, podéis escoger los sonidos de la cámara, sugerencias de Google Lens, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, hoy en día las sugerencias de Google Lens con el tema de leer los códigos QR puede ser interesante, los selfies como vista previa, el botón de compartir en redes sociales, todos los gestos, esos ya son un poco cosas a vuestro gusto. Y después pues vamos a ir a opciones avanzadas, y aquí sí que vamos a activar una serie de cosas. Vamos a activar el aviso de lente sucia, vamos a activar el control HDR+, vamos a activar el control RAW más JPG, vamos a activar los vídeos eficientes. Si vais a ver solamente los vídeos en vuestro dispositivo y no los vais a compartir de manera habitual, lo podéis activar, si no, no lo activéis. Funciones de profundidad de redes sociales, en este caso yo no lo voy a activar, y resolución de cámaras completa. Y después pues nada, vamos a ir a composición, activamos las sugerencias de encuadre, son unos pequeños elementos de nivel y tal, eso no va a afectar y de hecho en algunos casos nos va a ayudar a hacer las fotografías completamente verticales, así que bueno, son pequeños detalles. Vamos a activar la cuadrícula 3x3, al final del vídeo os dejaré un enlace a un vídeo donde os comento cómo hacer mejores fotografías, con lo cual es interesante tener eso activado. Vamos a activar la estabilización de vídeo, vamos a desactivar la OIS, vamos a activar el 4K 60 fotogramas por segundo, y la verdad es que poco más. En este caso no tenemos muchas más configuraciones, podemos hacer muchísimas cosas en los primeros ajustes, podemos modificar todo lo que queramos a nivel de saturación, color. Sí que es cierto que de manera general las fotografías a veces son un poco frías, y sí que es cierto que por ejemplo lo podríamos haber modificado en estos ajustes con el AW Correction, simplemente subiendo un poco ese elemento para que salga un poquito más cálidos, pero ya está bastante, con lo cual en ese caso no voy a tocar en exceso, porque sí que es cierto que aunque no me parece perfecto, en general creo que hace un buen trabajo
de global como sale directamente esto, y además lo cambias hoy y mañana cuando viene una actualización es algo que tienes que volver a cambiar y que tienes que volver a retocar porque es probable que ese tipo de cosas se modifiquen. No es como los ajustes donde tú escoges si quieres ver una lente, no quieres ver una lente, si quieres hacer otro tipo de cosas, que ahí sí que puedes tocar y al final son 2 o 3 cosas. El problema de modificar las librerías, si tú no guardas esas librerías, es que después al final el problema que tienes es que cuando hay una actualización puedes perder esa librería. Entonces lo mejor es que probéis así la cámara directamente, que veáis si os gusta. Si no os gusta, sí que ya podéis modificar o podéis buscar algún XML porque hay muchísimos en las páginas que os voy a dar y en ese caso pues podréis modificarlo. A mí personalmente creo que están bien, con lo cual en este caso los voy a dejar así. Y ahora vamos a los ajustes más básicos, más del día a día, y sí que es cierto que es algo que hay que modificar constantemente, y yo os voy a decir los ajustes que yo suelo utilizar y que creo que funcionan mejor para la mayor parte de dispositivos. Para ir a los ajustes hay que hacer lo mismo que antes, o bien le damos a la flecha o bien le damos hacia abajo, y en este caso tenemos el enfoque, vamos a dejar enfoque automático, desactivamos el flash, activamos el HDR mejorado, activamos el balance de blancos de Google, desactivamos el temporizador, desactivamos el RAW y siempre cogemos imagen completa 4/3. Vamos a pasar al modo retrato, vamos a ver los ajustes del modo retrato, lo mismo, enfoque automático, flash desactivado, desactivamos el enfoque facial, activamos el HDR mejorado, activamos el balance de blancos de Google, todo igual. Pasamos a visión nocturna, vamos a desactivar el enfoque automático, activamos el balance de blancos de Google, desactivamos el RAW, desactivamos la astrofotografía y etcétera. Y después vamos a vídeo, y en vídeo lo que vamos a hacer es desactivar el flash, activar el 4K y lo vamos a dejar en 30 fotogramas por segundo. Sí que podemos utilizar los 60, aunque bueno, la versión anterior no iba muy bien, esta la verdad es que la acabo de instalar y aún no tengo ninguna prueba, entonces no sé qué tal funcionará, porque en algunos casos si intentan que funcione mejor, no siempre van bien en este tipo de aplicaciones, no siempre van bien en este tipo de ports, por lo cual en ese caso vamos a dejar 4K a 30, que creo que para la mayor parte de situaciones va a ser más que suficiente. Y ahora por contar algunas cosas más, pues bueno, como veis ahí tenemos las 3 lentes en la zona inferior, son estas 3 lentes que tenemos aquí, 0.6, 1 y 1.9, 0.6 es el gran angular, 1 es el angular y 1.9 es el telemacro. Os voy a dejar el enlace al APK de esta aplicación en la caja de descripción para que la podáis descargar. Simplemente tenéis que descargar la primera que salga en la lista una vez que entréis en esa página, y simplemente una vez que la descarguéis la tenéis que instalar, que cada vez hay más gente que me pregunta en los vídeos de la Gcam, ¿cómo lo instalo? Bueno, pues es muy sencillo. Si queréis que haga un vídeo específico de cómo se instala una Gcam, porque vosotros no sois capaces de instalarla, me dejáis en la caja de descripción y hago simplemente un vídeo genérico de cómo se descargan las APKs, de dónde las podemos descargar y simplemente cómo se instalan. Hay que activar una serie de funciones bastante sencillas. Y después en vídeo, una cosa que siempre me gusta comentar en los ports de la Gcam es que, como veis ahí, tenemos 3 funciones abajo: cámara lenta, normal y secuencia rápida, o sea, lo que vendría a ser un cámara lenta, normal y un timelapse, por decirlo de alguna manera. Y después a la derecha tenemos una mano con unos elementos como en zigzag. Esos elementos en zigzag son los diferentes modos de estabilización. Tenemos la estabilización estándar, tenemos la estabilización fija, que es cuando está en un trípode y puede haber pequeños temblores, tenemos la estabilización activa, que es cuando estamos en movimiento, que en ese caso creo que es un poquito la mejor para muchas situaciones en las que podemos estar andando, y por último también tenemos el efecto barrido, que es pues simplemente pues cuando estamos haciendo un vídeo así, haciendo este movimiento, que yo lo hago muchas veces en los vídeos, pues lo que nos busca es entender que hay un movimiento en este sentido, entonces no nos va tanto a saltos. La verdad es que, bueno, creo que funciona bastante bien, os dejaré un par de ejemplos después y la verdad es que ahí ya vosotros decidiréis. Bueno, y ahora ya una vez vista esta primera aplicación, ahora vamos simplemente a enseñaros cuál es la segunda. La segunda aplicación es esta que tengo aquí, es la de Urnix 05, una de las más típicas, la Gcam 7.3018, la versión 2.5. Creo que hay una actualización, pero no es 100% estable, con lo cual vamos a utilizar esta. ¿Cuál es el problema de este port? Que en realidad es para muchos dispositivos diferentes de Xiaomi, no está pensado para este Poco F3 en concreto, con lo cual, bueno, para utilizar la cámara gran angular tendremos que activar esa cosa que pone ahí 2x, el 0.6 que debería ser el gran angular es el telemacro. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que están ahí un poquito al revés, y después, sobre todo, en algunos casos se notan pequeños momentos de lag, el vídeo a veces se queda un poco parado, el gran angular a veces el rendimiento en vídeo no es muy bueno. Sí que es cierto que en algunas situaciones de fotografía nocturna me gusta más la interpretación que hace de los colores, creo que es más real, creo que incluso a nivel de detalle también está un poco mejor, pero sí que es cierto que tiene esos pequeños inconvenientes en algunos casos de uso. Bueno, y una vez visto todo esto, ya sabéis cuáles son las dos APKs, cuál es la mejor, cuál es la que yo os recomiendo que utilicéis. Vamos a hablar un poco del rendimiento. Voy a hablar del rendimiento de manera global. A veces veréis 3 fotografías, nativa, BSG y la Urnix, y otras veces veréis solo 2 fotografías, nativa y BSG. No veréis ninguna de la Urnix porque hice bastantes más fotos con la BSG, porque sí que es cierto que es como más cómoda, más rápida en general, y es algo que al final se nota cuando estás haciendo las fotografías. Y en general lo que tengo que decir es que, por ejemplo, las fotografías con buenas condiciones de luz, donde no hay grandes problemas, las diferencias son mínimas, porque el sensor poco se le puede sacar, porque poco hay donde sacar, entonces ahí no hay grandes diferencias. Sí que es cierto que en otros casos a lo mejor hay muchas diferencias en el color, en otros casos hay muchas diferencias a lo mejor en algunos elementos concretos, aquí no. Tenemos más detalle global en la Gcam, eso sí que es cierto, los colores tienden un poquito más hacia la realidad en cualquiera de los dos ports de la Gcam, sí que se nota, sí que ya es recomendable en esos casos, pero bueno, tampoco pasa nada. El problema que tiene en este caso la aplicación nativa es que muchas veces no activa el HDR, le pasa mucho a Poco,
mucho a Poco. Xiaomi también lo hace, pero en especial cuando pruebas los dispositivos de Poco lo notas más. No activa el HDR. Y es un pequeño problema porque la cámara principal tiene un rango dinámico bastante limitado y el gran angular tiene un rango dinámico muy malo. Entonces, no tener el HDR activado genera grandes problemas. Y aquí estáis viendo fotografías a contraluz, sin ser contraluces muy agresivos, donde los cielos están completamente quemados, donde hay muy poca información en las sombras por parte de la aplicación de Xiaomi y donde la Gcam, cualquiera de las dos, le da un repaso espectacular. Ahí sí que no va a haber ningún tipo de duda, donde hay situaciones que necesitan mucho rango dinámico, ahí el HDR de Google es muy bueno. Primero porque Poco muchas veces no lo activa y segundo porque aún activándolo está muy por detrás de lo que nos ofrece la Gcam. Con lo cual en ese sentido creo que cualquiera de las dos Gcam, en especial la primera que os he hablado, es 100% recomendable para instalar a nivel de foto. Cuando pasamos al modo noche pasa algo parecido, incluso en las situaciones con poca luz, sin el modo noche, el repaso que le pega a la Gcam es espectacular, en especial en el gran angular, y con el modo noche pasa lo mismo. Aunque aquí Poco nos permite utilizar el modo noche en las dos cámaras principales, hay que reconocer que el rendimiento es mucho mejor. En este caso sí que hay pequeñas diferencias entre las dos Gcam. En el caso de la primera que os enseñé de BSG, a veces le falta quizás sacar un poco de calidad en el gran angular o en la cámara principal en algunas situaciones, con lo cual en ese sentido ahí sí que parece que la Urnix puede sacar a veces un poquito más de calidad, aunque sí que he visto problemas muy parecidos en muchas cosas, ¿no? Que es un poco el problema con poca luz para situaciones de enfoque, en especial con el sensor principal. Y ahí a veces parece que funciona mejor la BSG respecto que la Urnix, con lo cual, bueno, en ese sentido más o menos un poco igual. Es más fácil corregir una temperatura de color un poco fría en una fotografía que una fotografía que está desenfocada, con lo cual, bueno, ella un poco a vosotros a gustos y también tener un poco de paciencia, porque yo creo que sobre todo en especial la primera sí que va a seguir mejorando el rendimiento con este Poco F3. Es un terminal que se está vendiendo bastante, es un terminal que está gustando bastante y que necesita una Gcam en realidad apartado fotográfico para competir con sus rivales en precio. Y después por último hablar del vídeo, y lo cierto es que me ha gustado. Creo que no destaca nada, creo que los sensores son bastante limitados en cualquiera de los dos casos, la magia de Google en el vídeo no se nota tanto, tenemos muchas funciones y lo importante es que funciona, que para mí es una de las cosas fundamentales cuando os traigo una Gcam, que todo funcione o que por lo menos funcione muy bien en la foto, que por lo menos funcione muy bien el vídeo. Aquí tenemos una Gcam, por lo menos en el caso de la BSG, 100% funcional, que además mejora mucho el rendimiento en cualquiera de las situaciones, con lo cual en este caso creo que es una Gcam 100% recomendada, y no solo 100% recomendada, sino 100% obligatoria. Así que nada, poco más os tengo que decir, espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.